Introducción. Gu plantea que, aunque las plataformas tecnológicas son convenientes, están diseñadas como las herramientas más avanzadas de la historia para extraer riqueza. El autor advierte sobre el riesgo de una sociedad dividida en dos clases, los extractores y quienes dependen de ellos. Propone que la solución no llegará sola, sino mediante un equilibrio estructural, inspirado en la tradición constitucional de James Madison. Parte 1. Entendiendo el poder de las plataformas. Capítulo 1. El genio de la antigua plaza de la ciudad. Define las plataformas como espacios que conectan grupos, compradores y vendedores, reduciendo los costos de transacción. Explica sus 4 funciones clave: emparejamiento, matching, generación de confianza, reducción de escala mínima para pequeños negocios y fomento de la innovación. Capítulo 2. Plataformización. Relata cómo el sector de la computación se transformó cuando IBM fue obligada por leyes antimonopolio a separar el software del hardware en 1969, permitiendo el nacimiento de una industria independiente. También analiza cómo la neutralidad de red permitió que Internet floreciera sobre las redes de AT&T. Capítulo 3. La edad de oro del optimismo tecnológico. Recuerda la época, años 90 y 2000, en la que se creía que Internet empoderaría a los pequeños frente a las corporaciones. Explica que el error fue no prever que las nuevas plataformas privadas, como Google o Amazon, no actuarían como plazas públicas desinteresadas. Capítulo 4. De la habilitación a la extracción, la historia del Amazon Marketplace. Describe la evolución de Amazon, de un lugar que ayudaba a pequeños vendedores a prosperar, enablement, a uno que les extrae la mayor parte de sus beneficios mediante tarifas obligatorias de publicidad y logística, y compitiendo contra ellos con datos propios. Capítulo 5. La escala como arma. Analiza el concepto de blitzscaling, crecimiento masivo y rápido, y cómo se usa no para ser más eficiente, sino para eliminar la competencia y encerrar a los usuarios en un ecosistema del que es difícil salir. Capítulo 6. La gran cosecha. Sostiene que la supuesta victoria de la clase creativa fue un espejismo. Millones de personas alimentan con contenido gratuito a las plataformas, convirtiéndose en siervos, que generan datos y atención para que los dueños de las plataformas se enriquezcan. Parte 2. El negocio del pastoreo. Capítulo 7. Una larga y lenta apuesta por la pereza. Explica por qué las empresas tecnológicas invierten miles de millones en deportes y cine, buscan crear un capullo de conveniencia absoluto. El objetivo es que la vida sea tan fácil dentro de su ecosistema que cambiar de plataforma resulte un esfuerzo inconcebible, el efecto couch lock. Capítulo 8. Big Data, conocer el futuro y controlar el futuro. Compara el uso de datos con las predicciones meteorológicas, señalando que el valor real del Big Data no es solo predecir, sino influir en el comportamiento humano a través de una publicidad cada vez más precisa y eficiente. Capítulo 9. Inteligencia artificial y el cálculo de la dependencia humana. Traza la historia de la IA desde las redes neuronales de Frank Rosenblatt hasta los modelos de lenguaje actuales. Advierte que si la IA no se diseña para aumentar la capacidad humana, terminará marginando a los trabajadores y aumentando la dependencia emocional y operativa. Capítulo 10. El poder de las plataformas más allá de la tecnología. Muestra cómo el modelo de plataforma se ha extendido a sectores como la salud, compra de prácticas médicas por firmas de capital privado, y la vivienda, fondos que compran miles de casas unifamiliares, centralizando el poder y aumentando los costos para los ciudadanos. Parte 3. Los peligros del poder económico centralizado. Capítulo 11. Manía económica. Utiliza ejemplos históricos, como la colonia de Saint-Domingue antes de la Revolución Haitiana, para mostrar que las economías extremadamente centralizadas son frágiles y suelen terminar en colapsos violentos o estancamiento. Capítulo 12. Algunas soluciones. Propone que es posible reequilibrar sistemas desiguales, citando reformas agrarias en Dinamarca o Taiwán, y la decartelización, impuesta en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 13. El sueño persistente de la economía autocorregible. Desmiente la idea de que los monopolios se corrigen solos o que la riqueza gotea hacia abajo, trickle down. Argumenta que el poder económico tiende a resistir cualquier redistribución natural. Capítulo 14. Inteligencia artificial y cripto, las respuestas tecnológicas a la desigualdad económica. Analiza intentos tecnológicos de descentralización, como Bitcoin o WorldCoin. Concluye que, aunque nacieron para contrarrestar el poder central, muchas de estas tecnologías han terminado reproduciendo nuevas formas de centralización inestables. Capítulo 15. Mera redistribución. Critica la estrategia de hacer crecer el pastel,
para luego redistribuir mediante impuestos. Sostiene que esto crea una sociedad de dos clases, propietarios y dependientes de subsidios, y que lo fundamental es cambiar la estructura donde el dinero se origina, predistribución. Parte 4. Una arquitectura de igualdad. Capítulo 16. Las plataformas y la arquitectura de la igualdad. Gu presenta su propuesta final, reglas de neutralidad para las plataformas, prohibiciones de competir contra sus propios clientes, como prohibir que Amazon venda sus propias marcas, y fomentar el poder de los sindicatos y el control de los derechos de autor como contrapesos necesarios. El objetivo es que las plataformas vuelvan a ser catalizadores del éxito ajeno y no los protagonistas absolutos de la economía. Aquí tenéis vuestro resumen directo al grano sobre el impacto de las plataformas tecnológicas basado en The Age of Extraction de Tim Wu. A ver, este análisis destapa cómo los gigantes digitales han pasado de impulsar la innovación a convertirse literalmente en aspiradoras de riqueza, demostrando por qué necesitamos cambiar las reglas ya mismo. Primero tenemos que entender el inmenso poder de una plataforma. Desde la antigua Grecia hasta Internet, conectan la oferta con la demanda y dan muchísima confianza para que un negocio despegue. Pensad en la tienda de aplicaciones de vuestro móvil como si fuera el típico mercadillo del pueblo. Súper útil, ¿verdad? Segundo, ¿dónde está el peligro entonces si parecen tan inofensivas? Pues que las plataformas actuales son corporaciones privadas dedicadas a exprimirnos a tope. Ya no solo facilitan el comercio, acaparan nuestros datos, secuestran nuestra atención y se quedan con los beneficios ajenos, amenazando con crear una sociedad dividida entre una élite extractora y ciudadanos totalmente dependientes. Finalmente, ¿estamos condenados a esta tiranía digital? Pues la historia nos dice que no. Fijaos en los años 60, cuando Estados Unidos demandó a la todopoderosa IBM por monopolio, obligándoles a vender su software separado de los ordenadores. Y ojo, esta valiente decisión no destruyó la tecnología, sino que hizo nacer toda la industria del software moderno independiente. En definitiva, para que la tecnología genere prosperidad para todos y no solo para 4 corporaciones, necesitamos gobiernos que apliquen leyes antimonopolio valientes que vuelvan a nivelar el terreno de juego. No dejemos que la innovación acabe convirtiéndose en nuestra propia jaula de oro. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ver cómo las grandes plataformas tecnológicas dominan nuestra economía moderna. Ese polémico anuncio de 2024 donde un iPad aplastaba literalmente logros humanos es una imagen brutal. Casi a la vez, OpenAI desataba polémica replicando la voz de Scarlett Johansson con inteligencia artificial. Ambos casos ilustran la tesis central del analista Tim Wu, la progresiva marginación económica del ser humano. El gran problema es la extracción de riqueza, plataformas inevitables que absorben el dinero de todos nosotros. Pero, ¿cómo caímos en esta trampa? Para entenderlo, hay que recordar la genialidad de las antiguas plazas. Las plataformas resuelven 3 grandes barreras económicas actuando como catalizadores. Vamos a ver rápidamente cuáles son. Primero, el emparejamiento. Evitan que un excedente de fruta se pudra conectando a vendedores con compradores. Segundo, combaten la información asimétrica. A través de reseñas y normas estrictas generan confianza y eliminan miedos. Y tercero, la escala mínima. Permiten que una diminuta empresa canadiense venda teléfonos plátano a nivel mundial. Pero, si son tan útiles, ¿qué pasó con esa prosperidad que Internet nos prometía a todos? A principios de los 2000 sobraba optimismo. Se creía que el pequeño creador sería el ganador. Esa profecía fracasó estrepitosamente. La cruda realidad es que las plataformas anfitrionas se llevan casi todo el dinero. Su enorme poder actual no radica en producir bienes, sino en cosechar nuestros datos y atención. Entonces, ¿cómo podemos frenar esta extracción sin arruinar el crecimiento económico? La respuesta es bastante sorprendente. Wu propone mirar hacia un modelo de equilibrio estructural muy peculiar, la Liga de Fútbol Americano NFL. Mediante topes salariales equilibran fuerzas. Así, un mercado pequeño como Kansas City puede ganar a grandes metrópolis. Esa equidad estructural impulsa su brutal crecimiento, convirtiéndola en la liga deportiva más valiosa del mundo. Para arreglar nuestra economía necesitamos algo similar, reglas de neutralidad y una verdadera arquitectura de igualdad. La gran pregunta final es, ¿diseñaremos el futuro tecnológico para compartir riqueza o para empeorar la división? Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los misterios más grandes y francamente más fascinantes de la economía digital actual. A ver,
Todos los días usamos esas plataformas masivas que moldean cómo vivimos, cómo compramos, cómo nos relacionamos. Parecen súper convenientes, ¿verdad? Pero ojo, porque detrás de esa pantalla tan brillante que todos tocamos, hay una arquitectura tremenda de poder y riqueza que está literalmente reescribiendo las reglas de nuestra sociedad. Vamos a desgranar todo esto para entender cómo hemos llegado a lo que el autor Tim Wu llama la era de la extracción. ¡Empezamos! Fijaos bien en esto. Es fascinante ver estas monedas ahí aplastadas bajo el peso gigante de la economía tecnológica. Atrapa a la perfección esa idea de extracción de riqueza. Y para que esto se entienda de una forma mucho más, digamos, visceral, pensad por un momento en aquel famoso anuncio de Apple para el iPad, el que muchos llamaron el anuncio Crash. Seguro que os acordáis, salía una prensa hidráulica gigantesca aplastando literalmente un montón de logros humanos. Libros, un tocadiscos, un piano precioso, botes de pintura. ¡Pum! Todo físicamente triturado hasta convertirse en un único dispositivo hiperfino. Claro, la idea era presumir de capacidad tecnológica, pero la verdad es que tocó una fibra bastante sensible en mucha gente. De hecho, hubo un comentario por ahí que dio en el clavo por completo. Decía que lo único que habría hecho que ese anuncio fuera todavía más distópico habría sido si hubiera seres humanos reales tocando esos instrumentos. Qué fuerte, ¿eh? Pero es que revela una verdad súper incómoda, y es que ahora mismo hay una sensación generalizada y muy profunda de que, a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, la experiencia humana real se está quedando un poco al margen. Bueno, pasemos a la primera sección, la era de la marginación. Vamos a ver de qué va esto. Para bajar un poco este concepto a la tierra, vamos a ver un par de anécdotas recientes que son de traca. Hace nada OpenAI sacó una voz para su inteligencia artificial que, sonaba sospechosamente parecida a la de la mismísima Scarlett Johansson, y sin su permiso. Y cambiando al mundo del deporte, resulta que el famosísimo golfista Jack Nicklaus perdió el control de una réplica virtual suya a la que llamaron Digital Jack. Vamos a ver, el punto clave aquí es clarísimo. Si hasta las personas más famosas e intocables del mundo pueden ser reemplazadas así como así, es más que lógico que cualquier trabajador normal y corriente sienta, bastante ansiedad sobre su propio futuro laboral, ¿no os parece? Y es que esta marginación tecnológica está súper ligada a la marginación económica. Si comparamos ambas realidades, el contraste es francamente brutal. Por un lado tenemos a los ciudadanos de a pie, gente que ha ido a la universidad, que se deja la piel trabajando y que aún así se topa con precios de vivienda inasumibles y con el miedo real y muy válido de acabar viviendo peor que sus padres. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues a las corporaciones extractoras que parecen haber despegado hacia una especie de espacio exterior donde las ganancias son infinitas y nadie las controla. Al final, la tecnología de hoy parece estar diseñada milimétricamente para ser la herramienta de extracción de recursos más bestia de toda la historia. Y con esto llegamos a la sección 2. Optimismo tecnológico frente a realidad. Llegados a este punto de marginación, es normal preguntarse, pero ¿qué narices pasó con aquel Internet súper democrático que nos vendieron a todos? Si recordáis la década de los 2000, había un optimismo por las nubes. Expertos como Jeff Jarvis decían cosas maravillosas, como que lo pequeño era lo nuevo grande, y que el creador individual le iba a ganar la partida a las grandes corporaciones sin rostro. Pero madre mía, la realidad de hoy es otra historia totalmente distinta. Resulta que un puñadito de plataformas súper centralizadas se han convertido en los anfitriones absolutos, llevándose la mayor parte del pastel de toda la economía de Internet. Una promesa rota en toda regla. Curiosamente, a pesar de este baño de realidad, el optimismo tecnológico no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma entre los líderes del sector. Fijaos en estas posturas. Por un lado, Jeff Bezos sugiere que estamos viviendo en la mejor época de la humanidad. Marc Andreessen defiende a capa y espada que la tecnología puede resolver absolutamente cualquier problema material que tengamos. Y Sam Altman sostiene que una inteligencia artificial más avanzada será la clave para erradicar la pobreza mundial. Básicamente creen que la tecnología, como por arte de magia, va a solucionar la desigualdad. Pero claro, si echamos un vistazo a los libros de historia, la lección es un pelín diferente. Mirad esta comparación, es súper reveladora. Por un lado tenemos el arado agrícola, una tecnología que en su momento repartió un montón de productividad y riqueza nueva por todo el mundo. Genial. Pero luego, en contraste, tenemos la desmotadora de algodón en el sur de los Estados Unidos. Esa máquina no trajo precisamente un mundo mejor. Lo que hizo fue centralizar aún más el poder y, tristemente, perpetuar la esclavitud en las plantaciones. ¿Cuál es la moraleja aquí? Pues que el problema nunca es la máquina en sí. La tecnología no es buena ni mala por naturaleza. Su impacto depende, 100%, de cómo decidimos organizar nuestras estructuras económicas y sociales. Sección 3. Anatomía de una plataforma. Entonces, si queremos arreglar nuestro futuro económico, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funcionan realmente estos gigantes tecnológicos.
Empecemos por la base, la definición. La palabra plataforma viene del francés antiguo plate-forme, que literalmente significa forma plana. Eso ya nos da una pista de cierta, digamos, neutralidad o igualdad, ¿no? Bueno, pues se define como un espacio o estructura que junta a dos o más grupos para que interactúen o hagan negocios, reduciendo muchísimo los costes de hacerlo. La clave aquí es que el poder de una plataforma no está en fabricar cosas, sino en la catálisis, es decir, en hacer que las cosas pasen. Y por cierto, quitaos de la cabeza que esto sea un invento exclusivo de Silicon Valley. ¡Para nada! Las plataformas tienen miles de años de historia. Pensad en el Ágora de la antigua Grecia, en los bazares de Oriente Medio, en las históricas ciudades mercado de China o mismamente en el famosísimo mercado de pescado de Tokio. Todos son espacios catalizadores. Lo único que han hecho las grandes tecnológicas actuales es coger estos principios económicos milenarios y meterles una inyección de tecnología brutal para llegar a todo el planeta al instante. Pasamos a la sección 4, resolviendo barreras de transacciones. Vale, pero entonces, ¿cómo consiguen generar tantísimo dinero y valor? Pues resulta que, para que cualquier mercado funcione y genere riqueza de verdad, tiene que derribar 3 grandes barreras. Primero, encontrar la coincidencia perfecta entre los que compran y los que venden. Segundo, solucionar el problema de la asimetría de información. Y tercero, reducir al máximo la escala mínima necesaria para montar un negocio. Vamos a repasar rápidamente cada una de ellas para ver cómo encaja este rompecabezas económico. Venga, la primera barrera, la coincidencia. El autor Tim Wu usa un ejemplo buenísimo para explicar esto. Imaginad que tenéis una higuera preciosa en vuestro jardín y da muchísimos más higos de los que os podéis comer. Tenéis un excedente. Pero claro, si no hay un mercado que os conecte físicamente con alguien que se muera de ganas por comprar esos higos, la fruta se pudre en el suelo. Fin de la historia. Las plataformas son exactamente ese espacio que hace que la magia de conectar oferta y demanda ocurra de forma súper eficiente, desbloqueando un dinero que de otra forma literalmente se echaría a perder. Vamos a por la segunda barrera, la asimetría de información. Suena técnico, pero es muy simple. Casi siempre el que vende sabe mucho más sobre el producto que el que compra. Y claro, eso nos genera miedo a que nos timen. Y el miedo, amigos, es el peor enemigo del comercio. Fijaos, en la antigua Atenas, los del Ágora tenían balanzas oficiales y estandarizadas para que nadie hiciera trampas con el peso, y así generar confianza. Pues hoy en día plataformas como Amazon o Uber hacen exactamente lo mismo, pero con estrellitas. Usan sistemas de reseñas y perfiles verificados para quitarte el miedo y asegurar que la transacción sea lo más justa posible. Y la tercera y última barrera que estas plataformas consiguen derribar es reducir la escala mínima. Y esto es increíble porque nos demuestra cómo habilitan negocios a nivel global. Os pongo un ejemplo. Pensad en Casey's, una tiendecita enana de sellos de goma en Nueva York. O imaginad una microempresa canadiense de 3 personas que se dedica a vender teléfonos con forma de plátano por Internet. Es real, os lo juro. Si no existiera una plataforma, necesitarían presupuestos multimillonarios en marketing y logística para vender fuera de su barrio. Pero la plataforma actúa como ese catalizador mágico que permite que estas operaciones tan diminutas lleguen a clientes de todo el mundo en cuestión de segundos. Y así llegamos a la sección 5, la solución de equilibrio estructural. A ver, aquí viene el meollo del asunto. Cuando una de estas plataformas se vuelve súper esencial en nuestras vidas, la tentación de pasar de simplemente ayudar a extraer todo el dinero posible es gigantesca. Y claro, aquí nos hacemos una pregunta fundamental. ¿Acaso la equidad y el juego limpio tienen que pagarse sacrificando la prosperidad económica? Hay mucha gente que da por sentado que si regulas a las grandes tecnológicas te cargas el crecimiento. Pero, ¿seguro que es así? Para responder a esa gran pregunta, os traigo un ejemplo que igual os sorprende. La NFL, la Liga de Fútbol Americano. A ver, es una institución ultracapitalista, comercial a más no poder. Pero, ojo al dato, está construida sobre un concepto interesantísimo que se remonta a pensadores como James Madison. Se llama equilibrio estructural. Y es la prueba definitiva, el ejemplo perfecto de que se puede ser extremadamente justo e igualitario y al mismo tiempo ganar cantidades obscenas de dinero. Pensadlo bien. La NFL no deja que el libre mercado haga lo que le dé la gana sin ningún control. Si hicieran eso, los equipos de ciudades gigantes como Nueva York comprarían siempre a los mejores jugadores, ganarían siempre y tendríamos una liga aburridísima de ganadores y perdedores perpetuos. Para que eso no pase, intervienen con unas reglas del juego muy claras. Ponen límites salariales para todos, organizan un sistema de draft muy justo para elegir a los novatos, usan la negociación colectiva y, lo más importante de todo, se reparten a partes iguales los ingresos millonarios por publicidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues que, lejos de unir el negocio con tanta regla, la NFL es, de largo, la liga deportiva más valiosa de todo el planeta. Este sistema permite que mercados mucho más pequeñitos como Kansas City puedan plantarle cara a los gigantes urbanos y llevarse el campeonato. Así que este equilibrio estructural no frena para nada las ganas de ganar, al revés, maximiza el valor total al aprovechar el talento de todo el sistema, y no solo favoreciendo a los 4 de siempre.
Como bien dijo el famoso pensador Alexis de Tocqueville allá por el siglo XIX, refiriéndose a los estadounidenses, están acostumbrados a explicar casi todas las acciones de sus vidas por el principio del interés bien entendido. Y es que construir una economía digital y unas plataformas que sean verdaderamente equitativas no es una cuestión de ser buenas personas o de hacer caridad, que va, es puro interés propio inteligente. Porque cuando fomentas que todo el mundo participe de forma justa, al final creas una sociedad muchísimo más rica y próspera para todos. Y así llegamos a la gran encrucijada. Hoy, con la tecnología que tenemos entre las manos, somos capaces de producir una abundancia como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Pero la pregunta del millón es esta: ¿seremos capaces de diseñar una arquitectura de igualdad para repartir toda esa abundancia? ¿O por el contrario, nos quedaremos de brazos cruzados aceptando un muro blindado con tecnología que separe a los grandes extractores del resto de los mortales? Sin duda, es una decisión que va a moldear por completo el futuro de nuestra economía digital, y entender cómo operan realmente estas plataformas era el primer paso indispensable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Bienvenido a este análisis. Hoy examinamos un texto fascinante que explora cómo las plataformas tecnológicas pasaron de ser catalizadores neutrales de nuestro progreso a motores de extracción de riqueza, tomando como eje histórico el caso de IBM. Pasemos directamente a las áreas donde podemos elevar la contundencia de este manuscrito. La transición entre la introducción emocional sobre la pérdida de la agencia humana y la mecánica económica pura del primer capítulo resulta algo abrupta, dejando el concepto central de extracción sin anclar en los ejemplos históricos. Totalmente. A ver, ahí está la clave del primer escollo narrativo del texto. Porque fíjate que el arranque es espectacular. Sí, la verdad es que es muy potente. Esa imagen inicial de la prensa hidráulica destruyendo el piano o la mención al clon de voz por inteligencia artificial de Scarlett Johansson te agarran por el cuello. Te dicen literalmente que tu identidad y tu trabajo están en juego. Es un gancho emocional perfecto. Lo es, pero claro, luego pasas la página y el capítulo 1 hace un giro de 180 grados. Vale, lo que realmente me gusta de esta parte es la claridad expositiva. El autor explica de maravilla las 4 funciones básicas de una plataforma. Sí, el emparejamiento, la información, todo eso. Exacto. O sea, nos habla de cómo reducen la escala y fomentan la innovación, comparándolo con el ágora de la antigua Grecia o los mercados agrícolas locales. Ya, a ver, la debilidad aquí no es la información en sí, que es rigurosa. El problema es cómo se presenta. Claro. Al explicar de forma tan limpia y teórica los problemas que resolvían estas plataformas antiguas, el autor pierde temporalmente el hilo conductor de la amenaza extractiva. Básicamente que el lector se olvida del peligro. Eso es. Venías con las pulsaciones a 1000 por la distopía tecnológica del principio y de repente aterrizas en un libro de texto de economía básica. Te olvidas de la prensa hidráulica mientras aprendes cómo los atenienses vendían higos. Ya, entiendo la crítica, pero me pongo un momento en el lugar del autor. A ver, si bombardeas al lector con fatalismo desde el primer párrafo sin parar, pues corres el riesgo de parecer un panfleto conspiranoico, ¿no? Bueno, sí, desde luego. Necesitas sentar una base teórica objetiva sobre qué es una plataforma antes de atacarla. Por supuesto, la base teórica es innegociable. Está claramente expuesto. Sin embargo, me pregunto si hemos considerado entretejer el concepto de extracción directamente dentro de las explicaciones de estas funciones en el capítulo 1. Vale, mostrar cómo las funciones nobles pueden corromperse. Exacto. No podemos permitirnos explicar la teoría buena ahora y dejar la advertencia de la corrupción de esa teoría para 50 páginas después. Hay que mostrar la dualidad desde el minuto 1. ¿Y cómo lo aterrizamos en el texto? Porque, sobre el papel suena muy bien, pero integrarlo sin que parezca forzado tiene tela. Te doy un par de ejemplos muy concretos. Empecemos por la función de información y confianza. El autor menciona que en la antigua Atenas, las autoridades mantenían balanzas públicas en el ágora. Claro, para asegurar que nadie te estafaba con el peso. Eso es. Si comprabas grano, la balanza pública creaba un estándar neutral. El comercio florecía. Y eso está genial. Pero justo ahí, en ese mismo párrafo, el autor tiene que lanzar el contraste moderno. Ah, vale. Preguntar qué ocurre hoy. Literalmente, preguntar al lector, oye, ¿qué ocurre cuando la plataforma decide que ya no ofrece una balanza pública?
cuando resulta que acapara en secreto los datos de peso, las preferencias y los márgenes de todos los comerciantes. Madre mía, para luego lanzar su propio producto y hundirlos. Exactamente. Pasamos de una infraestructura que fomenta la confianza a una que fomenta el espionaje corporativo. Es brillante, porque conviertes la herramienta de confianza en un arma. Fíjate que el autor también usa el ejemplo de la reducción de escala con los mercados agrícolas, ¿verdad? Sí, el ejemplo del pequeño agricultor que alquila un puesto el fin de semana por un precio fijo. Pues ahí tenemos otra oportunidad de oro para meter el concepto de extracción. El autor debería contrastar esa tarifa fija y transparente del puesto tradicional con los algoritmos opacos de las plataformas actuales. Totalmente. En un mercado físico, si vendes más tomates, te llevas más dinero. Claro, pero en la plataforma moderna, a medida que dependes más de ella, el algoritmo te extrae márgenes de beneficio crecientes, obligándote a pagar visibilidad. Te cobra un impuesto sobre tus propias ventas. Es como si nos prometieran un thriller sobre un atraco a un banco en el prólogo, pero el primer capítulo fuera un manual técnico sobre cómo se construyen las cajas fuertes. Tal cual. Y no mencionan a los ladrones por ninguna parte. Necesitamos ver la sombra del ladrón mientras examinamos la cerradura. Me encanta esa analogía, has dado en el clavo, y esa cerradura nos lleva directamente al segundo gran bloque del texto. Porque el autor propone una solución para que estos ladrones no operen a sus anchas, ¿no? Sí, una solución basada en el equilibrio estructural. Lo que nos obliga a examinar con mucha lupa la analogía principal que utiliza para ilustrar este remedio. La analogía de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL estadounidense, es brillante para ilustrar el equilibrio competitivo, pero corre el riesgo de alienar a lectores críticos o parecer superficial si no se abordan sus graves limitaciones fundamentales, como cártel monopolístico. Es una sección súper interesante, pero pisa un terreno muy resbaladizo para nuestro lector objetivo. A ver, por lo que entiendo de las notas, el argumento aquí es que el autor usa la NFL y las ideas de James Madison para demostrar que la prosperidad y la equidad no son excluyentes. Eso es, nos dice que la liga reparte los ingresos publicitarios a partes iguales. Sí, y que utilizan un límite salarial y el famoso draft para que ciudades pequeñitas como Kansas City puedan competir de tú a tú con gigantes mediáticos como Nueva York. Y el resultado es que generan la liga más valiosa del mundo. Como herramienta didáctica es que es una maravilla. Ya. Pero construyendo sobre ese punto, ¿qué pasaría si lo viéramos desde la perspectiva de los contribuyentes y los consumidores? Claro. La debilidad es que cualquier lector con conocimientos económicos avanzados va a detectar la hipocresía al instante. La NFL es un monopolio legal. Está exenta de muchas leyes antimonopolio. Y extrae riqueza a lo bestia. O sea, las entradas y los abonos son carísimos. Carísimos. Y lo peor, extraen sistemáticamente cientos de millones en subsidios públicos de los ayuntamientos. Chantajean a las ciudades. A ver, entiendo tu reparo, pero me toca hacer un poco de abogada del diablo aquí. Dispara. Si la analogía funciona súper bien para explicar cómo la mecánica interna del límite salarial genera un ecosistema igualitario, pues ¿qué más da si son un monopolio de puertas para afuera, no? Bueno, importa porque el núcleo del libro trata sobre cómo las tecnologías extraen riqueza de la sociedad. Ya, tienes razón. Y de repente pones como modelo de salvación a un sistema hipercapitalista y cerrado que exprime a los ciudadanos. Va a generar rechazo instintivo. Van a pensar que el autor nos está vendiendo la moto. Claro, usar un monopolio abusivo para explicar cómo evitar los abusos diluye un poco el mensaje de la arquitectura de la igualdad. La equidad de la NFL es para un club privado de 32 multimillonarios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Obligamos al autor a borrar esta analogía que es tan visual y didáctica? No, que va. Sería una pena perderla. La sugerencia es blindarla. Hay que introducir una cláusula de salvedad, un caveat. Reconocer abiertamente la naturaleza cerrada de la NFL frente a la sociedad y usar eso mismo para refinar nuestra propuesta. O sea, abordar el elefante en la habitación para ganar credibilidad. Eso es. Un ejemplo concreto sería añadir un párrafo que diga explícitamente: oye, por supuesto, la NFL es un cártel cerrado que extrae enormes subsidios públicos. No queremos que las tecnológicas operen como un club privado. Vale, desactivas las defensas del lector escéptico dándole la razón desde el principio. Exactamente. Y luego aclaras que la lección que tomamos de la NFL se limita estricta y quirúrgicamente a su mecánica interna. Nos quedamos con el límite salarial para evitar la concentración de poder.
Sí, pero dejamos clarísimo que el objetivo final para la economía real es aplicar esas reglas en infraestructuras que sean abiertas y neutrales. Queremos jugar con las reglas justas de la NFL, pero en un parque público y abierto a todos, no en un estadio privado. Esa es la clave. No idealizar los sistemas cerrados. Y fíjate que esta necesidad de no idealizar intervenciones o sistemas cerrados nos conecta directamente con el tercer bloque, la parte histórica. Cierto, el caso de IBM. El análisis de la política industrial estadounidense frente a la japonesa en los años 60 presenta la intervención antimonopolio contra IBM casi exclusivamente como una victoria inmaculada, omitiendo las fricciones y riesgos inherentes a esta disrupción. Entramos en un terreno delicado porque la historia económica nunca es tan limpia. Vamos a dar un poco de contexto rápido. El texto relata cómo el gobierno de Estados Unidos obligó a IBM en 1969 a separar su software de su hardware. El famoso Día de la Independencia. Exacto. Y esto, según el autor, creó de la nada la inmensa industria del software independiente en Estados Unidos. Un hito indiscutible, desde luego. Pero luego hace un contraste. Nos cuenta cómo el ministerio japonés, el MITI, protegió a su campeón nacional y como resultado perdieron la carrera del software, volviéndose lentos y flácidos. Esa es una perspectiva fascinante. ¿Cuáles son las posibles limitaciones o contraargumentos a esa idea? Pues supongo que suena demasiado perfecto. Exacto. La debilidad es que el relato sufre de un sesgo de supervivencia enorme. Pinta la acción gubernamental de Estados Unidos como un éxito mágico que no tuvo ninguna consecuencia negativa. Y despacha a Japón como un fracaso absoluto y patético. Y para cualquier lector experto esto debilita la objetividad del ensayo. Romper un monopolio masivo como IBM tiene unos costes de transición brutales en el mundo real. A ver, pero vuelvo a poner pegas. Dime. Si tu ensayo defiende que hay que aplicar políticas antimonopolio a las grandes tecnológicas actuales, ¿por qué ibas a ensuciar tu propio caso de éxito histórico con detalles negativos? Añadir textura histórica. Reconocer los dolores de crecimiento de la industria, ¿no? Eso es. Y ofrecer una visión más justa de los logros del modelo japonés. Validar tu tesis por contraste real, no haciendo una caricatura del rival. Vale, ¿y qué ejemplos concretos le damos al autor para arreglar esto? Pues primero, mencionar brevemente el caos inicial que sufrieron los usuarios empresariales en los años 70. Ah, claro, la fricción de tener que separar todo. Imagínate ser un director de un banco en los 70. Antes le pagabas a IBM y te daban la máquina, el programa y el soporte, todo integrado. Súper cómodo. Y de repente te dicen que tienes que adquirir hardware por un lado, software por otro, y rezar para que funcionen juntos. Fue un dolor de cabeza monumental que costó muchísimo dinero y esfuerzo a corto plazo. Asumes una carga de gestión enorme que antes no tenías. Exacto. Reconocer ese caos temporal en el texto hace que la validación final del mercado libre del software sea mucho más convincente, porque asumes la realidad empírica. Entendido. ¿Y qué hacemos con Japón? ¿Cómo le damos una visión más justa sin desmontar la tesis de que fracasaron en el software? Es vital reconocer que la política de Japón sí fue extremadamente exitosa en el dominio del hardware durante los años 80. Los microchips, la electrónica de consumo. Totalmente. Barrieron a Estados Unidos en eso. Y mencionar esto le muestra que la planificación centralizada funciona maravillosamente para bienes de producción masiva. Vale, les das su victoria legítima en el hardware. Y justo después argumentas por qué ese mismo método hipercontrolado falla estrepitosamente en ecosistemas creativos y caóticos como el software. ¡Qué inteligente! Si la política antimonopolio es tan dolorosa e intervencionista como podar agresivamente las ramas de un árbol gigante para que crezca el sotobosque, pues oye, ¿no deberíamos ocultar la savia derramada? Exactamente. Mostrar el caos temporal que causó la desagregación de IBM hará que la validación final del mercado libre sea inatacable. Le das la vuelta al argumento de los escépticos. Es dar un pequeño paso atrás para luego dar un salto hacia adelante con una credibilidad absoluta. Pues me parece una hoja de ruta fantástica. Vamos a hacer un resumen conciso de los 3 pilares procesables que hemos discutido hoy para nuestro oyente. Perfecto. 1. Ancla explícitamente el mecanismo de extracción dentro de las explicaciones históricas del capítulo 1. Contrastar la balanza pública antigua con el acaparamiento de datos moderno para mantener la tensión narrativa. Fundamental.
2. Blindar la analogía de la NFL. Hay que reconocer sin tapujos sus fallos como monopolio cerrado para fortalecer el argumento sobre aplicar el equilibrio estructural en infraestructuras verdaderamente abiertas. Ese caveat le va a dar mucha vida al ensayo. Y 3. Añadir matices sobre las fricciones a corto plazo de la desagregación de IBM y los éxitos parciales de Japón en hardware. Así evitamos el sesgo de supervivencia en el relato de la política industrial. Con estos 3 ajustes pasamos de un texto muy bueno a uno prácticamente irrefutable. Sin duda. Y queremos animar muchísimo al autor a implementar estas sugerencias de gran alcance y a enviar la próxima iteración o incluso nuevos capítulos a este espacio para recibir más retroalimentación constructiva. Estaremos encantados de leerlo. Agradecemos profundamente la calidad estelar del material base aportado. Ha sido un análisis interesantísimo. Hasta la próxima sesión. Bienvenidos a The Debate. Hoy abrimos nuestro foro de intercambio intelectual para analizar un fenómeno que, está redefiniendo nuestra estructura económica y social. Hola a todos. Y, para entrar en materia, quiero que imaginéis una prensa hidráulica gigante, de estas de toneladas de peso, y está aplastando inexorablemente un piano de cola, libros de historia, botes de pintura, un tocadiscos y una trompeta. Todo, hasta comprimir esa creatividad humana en una fina lámina de cristal y metal. Ese fue el reciente anuncio de Apple para el iPad. Madre mía, sí, lo vi. ¿Es una imagen brutal? Es visceral. Y casi a la par veíamos cómo OpenAI replicaba la voz de Scarlett Johansson, sin su consentimiento explícito, claro, para dotar de personalidad a su inteligencia artificial. Ambas situaciones ilustran una sensación contemporánea muy profunda, la de la marginación humana. A medida que escalamos la tecnología, parece que los humanos quedamos reducidos a espectadores o a simple materia prima para extraer datos. Claro, es que contrasta de una manera casi irónica con el optimismo desbordante de principios de los años 2000. En aquel entonces, si te acuerdas, teóricos como Jeff Jarvis o Yochai Benkler predecían que lo pequeño era lo nuevo grande. Sí, la utopía de Internet. Exacto. Se suponía que la red iba a empoderar al individuo, ¿sabes? Que daría a los creadores y pequeños emprendedores las herramientas para competir de tú a tú con las grandes corporaciones. Se veía como el gran igualador definitivo. Pues esa discrepancia abismal entre la utopía prometida y la realidad de hoy es lo que late en el libro que analizamos hoy, The Age of Extraction, de Tim Wu. Y mi postura aquí es clara. Las plataformas tecnológicas actuales no son herramientas neutrales, para nada. Son máquinas inherentemente diseñadas para la extracción de riqueza. Ya estamos con el pesimismo. Bueno, soy realista. Creo firmemente que requieren una intervención gubernamental agresiva, un reequilibrio estructural, si queremos evitar que desgarren todo el tejido económico. A ver, entiendo esa visión pesimista, de verdad. Pero creo que pasa por alto la genialidad de la arquitectura fundamental de las plataformas. Históricamente han sido enormes catalizadores de abundancia. Lejos de ser parásitos, democratizan el acceso al mercado. Y mi postura es que una sobregestión gubernamental amenaza directamente la innovación orgánica. Vale, pues partamos de una premisa básica del texto. La tecnología refleja la ideología de quienes la diseñan. Hoy escuchamos a líderes como Sam Altman o Marc Andreessen pregonar un optimismo ciego. Nos dicen que la IA por sí sola resolverá la pobreza. Y tienen parte de razón técnica en que la productividad aumentará. Pero la historia económica nos enseña otra cosa. Fíjate en la desmotadora de algodón en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Era una maravilla técnica. Multiplicaba por 50 la velocidad de procesamiento. En teoría, esa productividad debería haber traído prosperidad universal. No. Sí, pero tuvo el efecto contrario. Exacto. Perpetuó y expandió monstruosamente la esclavitud, porque al procesar más rápido, los dueños de las plantaciones necesitaban muchísima más gente en los campos. El problema no era la máquina, era que la estructura económica estaba desequilibrada. El valor se lo quedaron los que ya tenían el monopolio. Es un ejemplo histórico potente, lo reconozco. Y es lo que pasa hoy. Entramos en una economía de dos clases. Los extractores, dueños de los algoritmos, y los dependientes, nosotros. Por eso defiendo el equilibrio estructural del que habla Wu. Y fíjate, mira la NFL, la Liga de Fútbol Americano. La NFL, hombre, más capitalista imposible. Exacto, hipercomercial, pero interviene agresivamente en su propio mercado.
Tienen topes salariales y el sistema de draft, donde el peor equipo del año anterior elige primero a los nuevos jugadores. Si dejaran el mercado libre, Nueva York o Los Ángeles acapararían el talento, y tendrías una liga rota de ganadores y perdedores perpetuos. Esa intervención es la razón por la que es la liga más lucrativa del mundo. Equidad estructural y crecimiento son simbióticos. Vale, te sigo con la NFL. Pero ahí es donde discrepo en la aplicación. La naturaleza de una plataforma digital es muy diferente a la de una liga con 32 equipos. Para entender a Amazon o Meta, hay que verlas como espacios catalizadores, igual que la Agora griega o los mercados urbanos de la Edad Media. ¿En qué sentido un ágora? En que generan prosperidad masiva, porque resuelven fricciones que han paralizado el comercio durante milenios. Gu menciona 4. Primero, el simple emparejamiento. Si tengo una higuera en el jardín con 50 kilos de excedente, históricamente esa fruta se pudría. Porque no lo encuentras a 50 personas que quieran higos ese martes. Eso es. La plataforma cataliza esa conexión al instante. Segundo, solucionan el inmenso problema de la asimetría de información y la falta de confianza. El problema de los limones de Akerlof. Si compras una alfombra persa en Estambul, tienes miedo de que sea falsa. Las plataformas mitigan esto con reseñas y garantías. Vale, resuelven la desconfianza del consumidor, te lo compro. Pero, ¿qué pasa con los creadores? Pues que resuelven una tercera fricción clave. Reducen a casi cero la escala mínima para montar un negocio. El texto da 2 ejemplos geniales. Casey's, una tiendecita en el East Village que vende solo sellos de goma artesanales, o Banana Phone. Ah, sí, los de los auriculares con forma de plátano. Que es la cuarta fricción que resuelven. Dotan al pequeño emprendedor de herramientas que antes solo tenían las multinacionales. Entiendo por qué piensas eso. Suena idílico, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente. El problema no es conectar al de los higos con el comprador. El problema es el modelo de negocio. Tú las ves como ágoras neutrales. Yo las veo como extractores de peajes. Bueno, pero cobran por un servicio válido. Sí, pero siguiendo tu analogía. ¿Qué pasa cuando el ágora deja de ser pública? En Atenas, los magistrados echaban a los estafadores y mantenían las pesas estándar, en beneficio ciudadano. Hoy, esa plaza es privada, y en lugar de cobrarte un alquiler fijo, te cobra un peaje por cada respiro que das, y decide con un algoritmo opaco quién ve tu puesto de fruta. Oye, compararlo con cobrar por respirar es llevarlo muy al extremo, ¿no crees? Mecánicamente es lo que hacen. Mira, Uber en sus inicios subsidiaba viajes masivamente. Tú pagabas 5 euros por un trayecto que les costaba 20. Asumían pérdidas multimillonarias, pero no por altruismo. Lo hacían para ahogar a los taxis, monopolizar el mercado y cambiar las reglas. Una vez que la red es indispensable, te exprimen. Pero es que ese periodo de pérdidas es necesario. Espera, déjame terminar con Casey's, la tienda de sellos. Al principio llegan a todo el mundo, pero luego el algoritmo cambia, y de repente Casey's descubre que para no desaparecer en la página 20 de resultados, tiene que gastar la mitad de sus ingresos pagando publicidad dentro de la propia Amazon. Ya no es simbiosis, es un impuesto ineludible. Lo siento, pero simplemente no compro ese argumento. Déjame decirte por qué. Asumes que el valor de la red ya estaba ahí flotando y que estas empresas lo secuestraron. Pero ellos crearon esa red asumiendo un riesgo monumental. Mencionas a Uber. Esa es la única forma de resolver el problema del huevo y la gallina. Subsidiar para crear un monopolio. No, subsidiar para crear el mercado. Si lanzas una app y no hay conductores, el pasajero la borra. Si no hay pasajeros, el conductor se va. ¿Cómo lo rompes? Invirtiendo miles de millones a fondo perdido. La plataforma ensambla un mercado que no existía. Y respecto al impuesto que dices que paga Casey's, eso es simplemente el precio por acceder a una infraestructura de marketing mundial ultra segmentada. Que no tienen más remedio que usar. Claro, pero prefieren ceder un porcentaje de sus ventas globales que quedarse con el 100% de unas ventas locales inexistentes. El valor aportado supera con creces el peaje. Fíjate en lo que estás admitiendo. Ensamblan un poder gigantesco, casi gubernamental, sobre la infraestructura comercial. Y esto nos lleva a la cuestión de la regulación. La tradición madisoniana de la Constitución de Estados Unidos se basa en la sospecha profunda hacia cualquier poder que no rinda cuentas. Ya, pero el gobierno rinde cuentas a los votantes, las empresas a los usuarios y accionistas. Madison entendía que el poder concentrado degenera en tiranía, sea un rey o un monopolio. Cuando delegamos los ferrocarriles digitales a 4 corporaciones que solo responden ante Wall Street, invitamos a la tiranía.
Las leyes antimonopolio no destruyen la innovación, son los pesos y contrapesos constitucionales del mercado. Sin esa planificación defensiva del Estado, el libre mercado se devora a sí mismo. Ahí tengo que frenarte en seco. Cuando el Estado intenta aplicar esa supuesta planificación defensiva a la tecnología, la historia es, literalmente, un cementerio de proyectos fallidos. ¿Proyectos fallidos? A ver, dame un ejemplo. El Minitel en Francia en los 80. El gobierno francés quiso proteger y estructurar su mercado, diseñando una red desde arriba. Pusieron terminales en las casas, parecían pioneros, pero al estar controlado por el Estado, quedó rígidamente optimizado para el texto simple. Bueno, era la tecnología de la época. Sí, pero cuando llegaron los gráficos y el vídeo en los 90, la burocracia fue incapaz de pivotar. Minitel murió. Compáralo con Internet. El protocolo TCP/IP nació intencionadamente tonto, neutral. Nadie en el centro decía cómo usarlo. Fue innovación orgánica y por eso sobrevivió desde el email hasta el streaming 4K. Pero eso también tuvo origen militar y estatal en Estados Unidos. El protocolo base sí, pero no el desarrollo comercial. O fíjate en Japón en los 80. El ministerio MITI metió fortunas en el proyecto de quinta generación. Creían que el futuro eran superordenadores estatales gigantes. Mientras tanto, unos jóvenes caóticos en garajes de California ensamblaban ordenadores personales que barrieron a Japón. La arquitectura libre siempre vence a la planificación central. Hablas de los garajes de California como si fueran un milagro espontáneo del libre mercado. Estás omitiendo el capítulo más crítico de nuestra historia económica. Empresas como Apple o Microsoft no nacieron en el vacío. Existieron única y exclusivamente porque el gobierno desmanteló activamente a un monopolio implacable. Hablo del caso antimonopolio contra IBM. Eran agresivos, desde luego, pero dominaban porque el System 360 era el mejor producto. Dominaban por extorsionar al mercado, no por innovación. Mira Control Data Corporation, o CDC. Seymour Cray construyó el CDC 6600 con un equipo de 34 personas y un conserje. Era 3 veces más rápido que cualquier máquina de IBM. ¿Qué hizo el monopolio? ¿Sacaron producto para competir? No. Anunciaron el IBM 36191, a bombo y platillo. Una máquina que no existía. Puro vaporware. Humo. Lo hicieron solo para que las universidades paralizaran las compras a CDC y esperaran a IBM. Querían matar de hambre financiera a su rival. Eso no es competir, es quemar los campos del vecino. Y aún así, esa presión competitiva impulsaba la industria. No, lo que impulsó la industria fue la intervención del Estado. El Departamento de Justicia asfixió a IBM con demandas y el 23 de junio de 1969, aterrorizados, anunciaron que separaban la venta del hardware y del software. Antes, te vendían la máquina y el software venía en una caja negra. Sí, el famoso desmembramiento o unbundling. Obligarles a cobrar por separado fue un milagro económico. Es como si el Estado obligara al dueño de una autopista cerrada a permitir que terceros monten gasolineras o restaurantes. El gobierno pitó una falta defensiva. Gracias a eso, Bill Gates o Steve Jobs pudieron vender líneas de código a terceros. Sin la amenaza estatal, la industria del software no existiría. Vale, reconozco sin ambajes que el año 69 fue un momento bisagra. Fue importantísimo. Pero omites un detalle fundamental. ¿Quién construyó esa autopista gigantesca en primer lugar? Decir que el software nació por el castigo del gobierno es ignorar el riesgo empresarial. Riesgo que se pagó con creces con su monopolio posterior. IBM invirtió $5.000 millones de la época en el System 360. Para que te hagas una idea, fue más de lo que invirtió el gobierno en el proyecto Manhattan para la bomba atómica. Apostaron literalmente toda la compañía para estandarizar una industria fragmentada. Y si hoy establecemos como política pública que vamos a trocear sistemáticamente a las empresas justo cuando su riesgo da frutos, el mensaje es devastador. Yo no digo trocear por capricho, digo regular cuando son monopolios. Pero ¿quién va a arriesgar miles de millones en infraestructura cuántica si sabe que el gobierno lo desmantelará por ser esencial para el pueblo? El texto advierte sobre esto. Si castigamos el riesgo, terminaremos como la industria aeroespacial actual en Estados Unidos. Boeing, Lockheed, monopolios protegidos por el gobierno. Suaves y flácidos, dice el libro.
sin innovación y con complacencia burocrática. No podemos permitir que el ecosistema digital degenere en una burocracia por miedo a que alguien tenga demasiado éxito. A ver, claro que se requiere capital para la fase de construcción, pero el ciclo de vida exige un cambio de reglas. La fase 1 asume riesgos, vale, pero en la fase 2, cuando eres la red de comunicaciones de toda la economía, tu negocio cambia. Si no forzamos esa transición con regulaciones severas, usarán esa liquidez para bloquear a cualquier competidor, igual que hizo IBM. Sin una política antimonopolio que abra esa autopista, nos dirigimos a un ecosistema blindado, con un muro entre la élite y la inmensa clase de dependientes. Y mi advertencia final es que intervenir ahí sin comprender su química es jugar con fuego. Hay que tener inmenso cuidado de no sofocar la naturaleza catalizadora de las plataformas. Esa infraestructura reduce los costes de transacción, permita que 3 chicos levanten una empresa rentable desde su salón y vendan en Tokio. Esa democratización radical no la puede replicar un burócrata desde un despacho. Bueno, a pesar de que chocamos frontalmente en cómo gobernar este poder, es evidente que convergemos en varios puntos cruciales de la obra de Tim Wu. Ambos aceptamos que las grandes plataformas conforman la infraestructura central de nuestra era, ¿no? Son las carreteras del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo coincidimos en el objetivo final. El propósito de la tecnología no debe ser engrosar las hojas de cálculo de unos pocos, sino consolidar una clase media próspera. Los datos del Banco Mundial son clarísimos en eso. Las naciones con equilibrio equitativo en la riqueza tienen un crecimiento mucho más sostenible. Ya, y es la búsqueda de ese equilibrio lo que nos devuelve a la encrucijada actual. Confiamos en que el mercado, dejado a su propio albedrío, se autorregulará mágicamente hacia el beneficio mutuo. O debemos asumir que esa prosperidad no brota espontáneamente, sino que requiere el diseño y la defensa constante de una arquitectura de la igualdad impuesta por la sociedad civil. Todo nos devuelve, fíjate, a esa imagen de la prensa hidráulica de Apple con la que abríamos el programa de hoy. Toca decidir qué espacio reservamos para la agencia humana. ¿Permitiremos pasivamente que la plataforma aplaste nuestra autonomía hasta dejarnos como simples consumidores en su jardín vallado? ¿O impondremos reglas para que, en lugar de triturar los instrumentos, amplifique nuestra música? Esa es la verdadera tensión que nos queda por resolver. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. A ver, imaginemos por un momento una prensa hidráulica girante. O sea, una de esas máquinas industriales masivas, súper implacables, de las que se ven en los vídeos de Internet. Ya, me lo estoy imaginando. Pues mira, hay una trompeta plateada, un piano clásico de estos de pared, un tocadiscos antiguo, botes de pintura de colores vivos, una cámara de fotos de cristal y, bueno, un montón de pilas de libros de literatura, ¿no? Vamos, todo el arte humano concentrado ahí. Exacto. Y entonces, la prensa empieza a bajar lentamente. Y lo aplasta todo. O sea, destroza el piano haciendo saltar las teclas por los aires. Hace explotar la pintura en una especie de arco iris caótico. Tritura las páginas de los libros. Y cuando la máquina vuelve a subir, así con ese silbido mecánico, todo ese ingenio humano ha desaparecido por arte de magia. ¡Qué barbaridad visual! Totalmente. Y en su lugar, sobre la plataforma de metal, solo queda un dispositivo fino y brillante. Una simple pantalla de cristal. Buf. Es una imagen visceral, y casi, no sé, dolorosa de presenciar. Y claro, el tema es que esto fue un anuncio completamente real. O sea, fue la campaña de Apple para presentar su nuevo iPad en la primavera de 2024. Un anuncio que, por cierto, generó una polémica tremenda a nivel mundial y les obligó a pedir disculpas. Sí. Tuvieron que retirar la campaña casi de inmediato. Y bueno, con esta imagen damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo, porque nuestro objetivo de hoy es sumergirnos en un material fascinante y, a ver, muy pertinente para lo que estamos viviendo. Totalmente. Vamos a desgranar el libro que publicó Tim Wu en 2025, el de The Age of Extraction, o sea, la era de la extracción, cómo las plataformas tecnológicas conquistaron la economía y amenazan nuestra prosperidad futura. Eso es. Y la misión de esta inmersión es, pues, ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Queremos entender la mecánica exacta, o sea, el cómo y el por qué pasamos de esa promesa inicial de la tecnología como una herramienta utópica para conectar a la humanidad
a un sistema fríamente diseñado para extraer riqueza de los creadores. ¿Y qué nos enseña la historia sobre cómo equilibrar este poder, que es la clave? Porque lo fascinante aquí es que ese anuncio de la prensa hidráulica reveló una verdad súper incómoda en nuestra sociedad. Es como decía Freud sobre los lapsus, ¿no? A veces revelan exactamente lo que nuestro subconsciente no quiere admitir en voz alta. Ya, te saca las vergüenzas, claro. Exacto. Y la verdad subyacente es esa sensación generalizada de que a medida que aumentamos la potencia y la omnipresencia de la tecnología, estamos sistemáticamente marginando la experiencia humana. Y el libro de Tim Wu da ejemplos clarísimos, ¿eh? Sí, el caso de Scarlett Johansson es brutal. Madre mía, sí. El caso de OpenAI, replicando una voz increíblemente parecida a la de la actriz para su asistente virtual, sin su permiso explícito. O fíjate el caso del legendario golfista Jack Nicklaus. Ah, sí, el de la réplica digital. Eso es. Él cedió ciertos derechos de imagen y terminó perdiendo el control sobre su propia réplica de inteligencia artificial, a la que corporativamente llaman Digital Jack. Es francamente inquietante. O sea, pensemos en esto por un momento. Si las grandes corporaciones pueden reemplazar o, clonar a las personas más famosas y ricas del planeta, que tienen ejércitos de abogados, ¿qué nivel de protección le queda al resto de la población? Ninguno, básicamente. Cero. Y el autor conecta de forma brillante la marginación de la identidad humana con la marginación económica palpable que sienten, por ejemplo, muchísimos jóvenes en la actualidad. Totalmente. Hablamos de una generación que trabaja duro, que acumula títulos universitarios, másteres, y aún así siente que acceder a una vivienda es, un sueño inalcanzable. Viven bajo esta sombra de que tendrán un nivel de vida inferior al de sus padres. Así que la premisa central que plantea el libro es demoledora. La tecnología nunca es una fuerza neutral. Para nada. Refleja inevitablemente el diseño, los incentivos financieros y la ideología de quienes la crean. Siempre hay esta tendencia, ¿no?, a hablar de la innovación tecnológica como si fuera una fuerza de la naturaleza. Como la gravedad o la lluvia, algo que simplemente ocurre. Exacto. Pero no es así. Es una estructura artificial construida meticulosamente con un propósito determinado. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender cómo hemos llegado a este problema de extracción masiva en el presente, primero tenemos que recordar cómo la sociedad entera se engañó a sí misma hace un par de décadas. Sí, la famosa utopía. Volvamos a esa ilusión de la utopía digital a principios de los años 2000. Con la llegada de la web 2.0 o los blogs, había un optimismo casi ciego. Se leía a autores como Jeff Jarvis diciendo que lo pequeño es el nuevo grande. El famoso Small is the New Big. Sí, y Seth Godin, Yochai Benkler. Exacto. Pensadores que predecían con un entusiasmo increíble un mundo donde la arquitectura de Internet iba a empoderar al individuo. Se suponía que el pequeño creador por fin iba a competir de tú a tú frente a las megacorporaciones, porque Internet iba a democratizar la distribución, ¿verdad? Iba a repartir el pastel económico. Y visto en retrospectiva, pues se equivocaron estrepitosamente. Pero a ver, es vital entender por qué se equivocaron. El error fundamental de esa época fue no comprender la verdadera naturaleza económica de las plataformas. Claro. El ecosistema digital no evolucionó para favorecer a los creadores individuales ni a los autónomos independientes. Quienes realmente prosperaron y acumularon un poder histórico fueron los anfitriones, es decir, las empresas que construyeron las plazas públicas donde ocurría la interacción. Los dueños del terreno, vamos. Eso es. En lugar de empoderar al individuo, estas plataformas desarrollaron modelos de negocio súper refinados para quedarse con casi todo el valor económico. Pasaron de ser facilitadores neutrales a ser extractores insaciables, extrayendo datos, monopolizando la atención con algoritmos adictivos y exprimiendo los márgenes de los creadores hasta dejarlos, en la pura supervivencia. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Porque hay un argumento muy popular hoy en día que va totalmente en contra de esta visión pesimista que nos plantea el libro. A ver. Si escuchamos a líderes tecnológicos actuales, gente como Sam Altman de OpenAI o el inversor Mark Andreessen, ellos publican manifiestos afirmando que la solución a todo esto es sencillamente más tecnología. Ya, el solucionismo tecnológico. Eso. Argumentan que si logramos desarrollar una inteligencia artificial general muy avanzada, la abundancia material va a ser tan grande que problemas históricos como la pobreza o la desigualdad simplemente desaparecerán por defecto. Como si fuera automático. ¿No cabe la posibilidad de que el simple avance tecnológico acabe arreglando estas grietas de la economía por sí solo? Pues si conectamos esto con el panorama general de la historia,
La respuesta empírica es un rotundo no. Es la idea del goteo tecnológico, ¿verdad? Esa fe ciega en que la mera invención de algo nuevo reparte la riqueza automáticamente. Es un mito muy peligroso. Ya, la historia nos dice otra cosa. Claro, y el libro desmonta esto con ejemplos históricos geniales. A ver, es innegable que la tecnología crea riqueza total, expande el tamaño del pastel, pero jamás dicta por sí sola cómo se cortan y se reparten las porciones. El autor pone el ejemplo del arado agrícola pesado en la Edad Media. Fue revolucionario, aumentó muchísimo la productividad de la tierra. Sí, y generó nuevas clases medias rurales. Exacto, porque las estructuras feudales de algunas zonas permitieron esa distribución entre propietarios. Pero luego, el autor nos pide que crucemos el océano y analicemos la desmotadora de algodón en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Buf, claro. Esa máquina que separaba las fibras de algodón de las semillas, que hacerlo a mano era lentísimo y muy doloroso. Y la máquina lo hacía 50 veces más rápido. 50 veces, sí. Desde un punto de vista de ingeniería, fue un avance brillante. Pero, ¿resolvió la desigualdad? ¿Alivió el sufrimiento humano? Todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. Y aquí está el mecanismo clave. Debido a la estructura económica que ya existía en los estados del sur, que dependía de mano de obra esclava, esa tecnología no liberó a los trabajadores. Lo que hizo fue hacer que el cultivo sistemático del algodón fuera tan inmensamente rentable que los dueños de las plantaciones exigieron muchísima más tierra y muchísima más mano de obra cautiva. Claro, necesitaban más gente para plantar y cosechar al ritmo de la máquina. Eso es. Empeoró y perpetuó drásticamente la institución de la esclavitud. Durante décadas, la tecnología actuó como un multiplicador del sistema que ya existía. No es un Dios benevolente. Requiere un diseño estructural, unas reglas de juego que dicten quién se beneficia de esa nueva eficiencia. Es un contraste brutal. Entonces, claro, si entendemos que las plataformas de hoy tienen este enorme poder potencial, o para extraer riqueza o para distribuirla, necesitamos diseccionar cómo logran volverse tan indispensables en nuestra vida. Sí, la anatomía del poder, digamos. Exacto. ¿Cuál es esa anatomía del poder de plataforma? Porque el texto viaja desde los mercados de la antigua Grecia hasta llegar a los algoritmos de Amazon, identificando 4 funciones o mecanismos que estas plataformas utilizan para reducir la famosa fricción económica. Así es. En el fondo, toda plataforma exitosa es una máquina de resolver ineficiencias humanas. El primer mecanismo fundamental que resuelven es el emparejamiento o matching. Y el libro lo ilustra con un ejemplo, muy de andar por casa. Imagínate que tienes una higuera enorme en el patio trasero. En verano, ese árbol da muchísimos más higos de los que tu familia se puede comer. Tienes un excedente. Pero si no tienes un mercado local, un lugar para encontrar rápidamente a alguien que quiera comprar esos higos para, hacer mermelada... Pues la fruta cae al suelo y se pudre. Exacto. El valor se pierde por completo. Y ahí es donde entran los famosos efectos de red. Un mercado soluciona esa fricción juntando al que tiene higos con el que busca higos. Y la magia es que cuantos más vendedores acuden a esa plaza, más atractiva es para los compradores. Y, claro, al haber más compradores, más vendedores nuevos dicen, oye, yo también voy. Es un ciclo que se retroalimenta. Es el motor central, desde el Ágora de Atenas hasta una app para pedir un taxi. Pero claro, juntar a un montón de desconocidos en una plaza pública genera un obstáculo inmediato, que es la desconfianza. ¿Cómo sé yo que tus higos no están podridos por dentro? Y esto nos lleva al segundo mecanismo, la información y la confianza. Este punto es vital. George Akerlof ganó un premio Nobel precisamente por analizar esto, los mercados de información asimétrica. El famoso problema de los limones, refiriéndose a los coches usados defectuosos. Pensemos en el miedo visceral que da gastarse miles de euros en una alfombra persa que te vende un desconocido, sin saber si es auténtica o de plástico. O comprar acciones de una empresa sin ver sus cuentas, claro. Exacto. Ese miedo paraliza las transacciones, congela la economía por completo. Y las plataformas exitosas mitigan ese miedo. En la antigua Atenas, la ciudad mantenía inspectores y básculas oficiales en el ágora para asegurar que nadie hiciera trampas con los pesos. Y hoy tenemos las reseñas de 5 estrellas. Eso es. Reseñas, políticas de devolución, garantías de reembolso, todo para que cualquiera se atreva a meter su tarjeta de crédito y comprarle a un señor a miles de kilómetros. Claro, y solucionar ese miedo al fraude tiene un efecto secundario fascinante.
que es el tercer mecanismo. Reducir la escala mínima. O sea, una vez que confías ciegamente en la plataforma, ya no necesitas ser una multinacional gigante para generar confianza y vender. El libro detalla algunas empresas rarísimas que han nacido gracias a esto. Sí, las del hipernicho. Exacto. Menciona una tienda en Nueva York que se llama Casey's, que vende única y exclusivamente sellos de goma. O el caso, todavía más surrealista, de una empresa canadiense de solo 3 personas que se llama Banana Phone. Literalmente, solo fabrican y venden auriculares Bluetooth con forma de plátano. Es un ejemplo fantástico de cómo cambian las reglas, ¿eh? En el siglo XX, para que un negocio de teléfonos con forma de plátano fuera rentable, la inversión inicial habría sido, prohibitiva. Habrías necesitado alquilar locales físicos en calles importantes, pagar campañas de televisión carísimas. Cadenas de distribución internacional. Vamos, inviable para 3 personas. Inviable totalmente. Sin embargo, las plataformas de comercio electrónico te dan hoy toda esa infraestructura como un servicio básico. Reducen tanto el coste de entrada que permiten la existencia de micronegocios súper especializados que antes habrían quebrado en 2 semanas. Y es esa bajada masiva de barreras lo que nos lleva al cuarto beneficio: promover la innovación. Cuando los costes de experimentar tienden a cero, ocurren cosas muy locas. Y no puedo evitar pensar en el ejemplo del libro sobre los inicios de Netflix. Antes del streaming, ¿te acuerdas? Mandaban DVDs por correo postal en aquellos sobres rojos. Sí, el modelo original de suscripción. Exacto. Y pudieron inventar ese modelo que acabó destruyendo a Blockbuster únicamente porque se apoyaron en una plataforma inmensa, preexistente y sobre todo imparcial: el sistema postal de Estados Unidos. O sea, Correos nunca fue diseñado para mandar películas de alquiler masivamente, pero su arquitectura era tan neutral que permitió que floreciera una industria entera sobre ella. Esa es la palabra clave: neutralidad. Para entender la diferencia entre una plataforma neutral y un callejón sin salida, el autor contrasta Internet con el sistema Minitel de Francia en los años 80. Ah, el famoso Minitel. Sí, el gobierno francés invirtió millones en esta maravilla. Pusieron terminales en las casas para leer noticias, comprar billetes de tren. Fueron pioneros mundiales del comercio electrónico. Pero a largo plazo, el Minitel acabó colapsando estrepitosamente. ¿Por qué? Porque su diseño estructural era como una tubería rígida y cerrada, optimizada solo para transmitir texto de una manera súper específica. Cuando llegó la era de los gráficos, el sonido, la web dinámica, el Minitel no pudo adaptarse porque sus creadores controlaban férreamente lo que podía pasar por ahí. Estaban atrapados en su propio diseño. Claro, en cambio, la arquitectura base de Internet, el protocolo TCP/IP, se diseñó como un cartero completamente ciego e imparcial. No le importa lo que hay dentro del paquete. Da igual si es un correo de texto, un MP3 o un vídeo en 4K. Coge el paquete y lo entrega. Esa neutralidad radical es lo que permite que la innovación explote sin tener que pedir permiso. Es que todo esto me lleva a una analogía para visualizar lo que está pasando hoy en día. O sea, una buena plataforma neutral es como la gran plaza mayor de una ciudad histórica. Yo qué sé, la Piazza del Campo en Siena o la Plaza de Jama el Fna en Marrakech. Buena imagen, sí. El espacio físico, los adoquines, aguantan ahí siglos sin cambiar. Hace 300 años, en esa misma plaza, vendían herraduras y especias. Hoy venden fundas de móvil y té de burbujas. La infraestructura es neutra, soporta negocios nuevos sin intervenir. Pero, y aquí está la amenaza de la que avisa el libro, ¿qué pasa si una corporación privada decide comprar el suelo de esa plaza histórica? ¿Qué cambian las normas? Exacto. Imagínate que el nuevo dueño pone muros y cobra un peaje del 30% por cada venta que haces ahí. Y lo peor, como vigile todo lo que se vende, si ve que el puesto de té de burbujas gana mucho dinero, la corporación fabrica su propio té y pone su tienda oficial justo delante, tapando al creador original. Así es como la plaza deja de ser un espacio de innovación y se convierte en una máquina de extracción de riqueza. Es que esa analogía describe con una precisión milimétrica lo que llamamos plataformización moderna. Y para entender cuándo y cómo el sector privado descubrió por primera vez cómo adueñarse de la plaza entera y estrangular a los competidores, hay que estudiar a la empresa que es la abuela de la tecnología. Tenemos que hablar de IBM en los años 60. Es el caso fundacional de cómo un monopolio usa tácticas agresivas para asegurarse de que nadie más respire en ese espacio. Y para la gente que nos sigue y que a lo mejor siente que hoy no puede escapar del ecosistema de Apple o que sufre con los cambios de algoritmo de Google o Amazon, la clave para solucionar todo esto ya se debatió en los tribunales hace 50 años.
con ordenadores que ocupaban literalmente salas enteras. Armarios gigantes. Tal cual. La historia de IBM es fascinante. En los años 50 y principios de los 60, bajo el mando de Tom Watson padre, la empresa funcionaba casi como una secta. Tenían cancioneros donde los empleados cantaban himnos a la empresa, códigos de vestimenta de trajes oscuros y camisas blancas impolutas, una obediencia total. Pero el futuro se les escapaba. Y fue su hijo, Tom Watson hijo, quien dio un golpe sobre la mesa. Invirtió, fíjate, más del doble de los ingresos anuales completos de la compañía en un proyecto secreto, el Sistema 360. Un riesgo altísimo. Sí, el primer ordenador de propósito general que compartía el mismo sistema operativo en una gama entera de máquinas. Y ese lanzamiento marcó de verdad el nacimiento de la plataforma informática. Porque antes del Sistema 360, la computación era un caos absoluto. Cada ordenador en una pieza de artesanía, con un software incompatible. Si querías un modelo más potente, tenías que tirar a la basura todo el código y reprogramar desde cero. El Sistema 360 cambió las reglas. Si programabas para el modelo barato, funcionaba años después en el modelo caro. Fue un milagro técnico, claro, pero también se convirtió en un arma de destrucción masiva comercial. Ah, claro, la trampa del ecosistema. Creó la mayor trampa de clientes cautivos conocida. Una vez que entrabas en IBM, era financieramente ruinoso salir. Y aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. Porque, pese a ese dominio absoluto, apareció de la nada una pequeña empresa rebelde en Minnesota, la Control Data Corporation, o CDC, liderada por Seymour Cray. Es David contra Goliat puro y duro. IBM tenía ejércitos de ingenieros, y CDC diseñó el superordenador CDC 6600 con un equipo de solo 34 personas. Sí. Y cuando la noticia llegó a Nueva York, el CEO de IBM, Tom Watson Jr., escribió un memorándum interno súper furioso. Se quejaba amargamente de que entre esas 34 personas estaba incluido hasta el conserje del edificio, y que aún así habían creado una máquina 3 veces más rápida que lo mejor de IBM. Fue una humillación tremenda. Una humillación, sí, pero su respuesta fue brutal. Claro. Empezaron con el vaporware. O sea, anunciar a bombo y platillo el IBM 360S, un superordenador baratísimo y rapidísimo que en realidad no existía. Solo era un anuncio de papel para que los clientes congelaran sus compras y no le dieran el dinero a CDC. Y además, intensificaron el bundling, o sea, obligaban a comprar el hardware y el software en un paquete único cerrado. No podías comprar solo la máquina física. Pero a ver, yo me pregunto, ¿no es esto simplemente el libre mercado? Si eres el más grande y has invertido miles de millones, ¿no tienes derecho a hacer marketing duro y empaquetar tus cosas como quieras? Claro, es que esa es la pregunta central sobre las reglas del juego de nuestra economía. Durante décadas, impulsados por figuras como Robert Bork de la Escuela de Chicago, se instaló la idea de que la ley antimonopolio no debería proteger a los competidores, que no era un código de etiqueta. Según ellos, el mercado debe ser una selva donde solo prima la eficiencia. Pero en los años 60, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía otra visión, muy marcada por las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Tenían miedo al poder absoluto. Exacto. El mecanismo del daño aquí es clave. Cuando tienes un monopolio, tus movimientos de marketing se convierten en terremotos que destruyen ecosistemas. Cuando IBM hacía ese empaquetamiento forzoso, su objetivo no era ofrecer un producto mejor. Su objetivo era usar su enorme capital para subsidiar pérdidas y construir un muro defensivo. Estrangulaban la viabilidad financiera de cualquier empresa de software independiente antes de nacer. Es como si le cortaran el oxígeno al resto. Justo. Es el mismo mecanismo extractivo que vemos hoy si Amazon favorece en sus búsquedas a los vendedores que les compran su servicio de logística y publicidad. Es secuestrar el ecosistema. Y esa asfixia estructural obligó al gobierno de Estados Unidos a intervenir, porque veían a los monopolios desbocados como una amenaza existencial para la democracia. Temían que esa concentración de poder llevara al fascismo o impulsara revoluciones comunistas. Así que demandaron a IBM. Una demanda histórica. Y acorralado por el pánico a que el gobierno dividiera la empresa, Tom Watson Jr. tomó una decisión en 1968 que cambió el mundo. El 23 de junio de 1969, conocido como el Día de la Independencia del Software, IBM anunció que separaría las ventas y los precios de su software de sus ordenadores físicos. Fin del empaquetamiento. Es que es como si el gobierno hubiera mirado a un roble gigante que tapaba todo el sol del bosque, y con la ley antimonopolio le hubiera podado las ramas más gruesas.
Al dejar que la luz del sol volviera a tocar el suelo, nacieron miles de empresas emergentes. De ahí salieron jóvenes como Bill Gates o Paul Allen, que pudieron crear software compatible para el hardware existente sin pedirle permiso a IBM. Totalmente. Y para ver que esto no fue casualidad, el libro lo contrasta con Japón en esa misma época. El Ministerio de Industria, el famoso MITI, decidió que el software era algo secundario. Obligaron a sus grandes empresas a formar un megacártel, el GECC, para protegerse y empaquetar hardware y software sin competencia interna. ¿El resultado? Un desastre, claro. Secaron financieramente a todos sus programadores independientes. Japón jamás logró desarrollar una industria de software comercial independiente competitiva. Fue un error monumental, que culminó en el fracaso de sus ordenadores de quinta generación. Y bueno, el autor también compara esto con la industria aeroespacial de Estados Unidos hoy. Fusiones y más fusiones que dejan a Boeing como casi un monopolio. Y todos vemos los problemas de calidad y estancamiento que tienen ahora. Las leyes antimonopolio oxigenan el mercado, no lo frenan. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, para rematar este argumento, el autor trae una analogía súper sorprendente, el modelo de la Liga de Fútbol Americano, la NFL. O sea, el deporte profesional en Estados Unidos parece el símbolo supremo del capitalismo salvaje, de la ley del más fuerte. ¿Pero no es así? Claro. Funciona aplicando políticas estrictas de equilibrio estructural, que habrían encantado a los padres fundadores de la Constitución. Porque piénsalo, Nueva York genera ingresos de taquilla y televisión infinitamente mayores que una ciudad pequeñita como Green Bay. Si no hubiera reglas, los equipos ricos comprarían siempre a los mejores jugadores. La liga se fracturaría en dos, unos pocos equipos que siempre ganan y una gran mayoría de perdedores crónicos. Y eso destruiría el interés del público. Por eso la NFL interviene estructuralmente, y no regalando puntos al pobre antes del partido, no. Cambian las reglas, ponen un tope salarial muy estricto, implementan el famoso draft para que el equipo que quedó último el año anterior pueda elegir primero a los mejores novatos y reparten equitativamente los inmensos ingresos de televisión entre todas las franquicias. ¿Y esto genera mediocridad? Para nada. Al contrario. La NFL es, con mucha diferencia, la liga deportiva más lucrativa del mundo, superando los ingresos de las ligas de fútbol europeas, donde siempre ganan los mismos pocos clubes, porque hay mucha menos regulación salarial. Así que el equilibrio estructural no es enemigo del libre mercado. Es el cimiento para que la prosperidad no se estanque. Entonces, a ver, para ir resumiendo y aplicar todo esto a nuestro caos tecnológico actual. La conclusión central de la obra es urgente. Las plataformas verdaderamente neutrales e imparciales, ya sea el sistema postal público o los protocolos abiertos de Internet, son milagros económicos. Son el sustrato que permite a las pequeñas ideas prosperar. Pero... Siempre hay un pero. Sí. Cuando los modelos basados puramente en la extracción compran las puertas de la plaza pública, imponen peajes asfixiantes y se copian las ideas de sus inquilinos, perdiendo la presión de cualquier competidor, toda la sociedad pierde. Como vimos con IBM en 1969, la abundancia y la innovación nunca surgen de forma espontánea por arte de magia. Exigen imponer políticamente reglas de neutralidad. Requiere defender el equilibrio estructural contra esa tendencia natural a la acumulación y la tiranía corporativa. Esa es la esencia del mensaje. Necesitamos legislar una arquitectura de la igualdad para el siglo XXI. Si por apatía dejamos que los gigantes tecnológicos sigan sin estar sujetos a regulaciones de apertura, operando como máquinas de extracción perpetua, corremos el riesgo de cimentar una economía global dividida en dos estratos impenetrables. Una división brutal, sí. Por un lado, una élite diminuta que posee los servidores, las redes neuronales y los algoritmos, y por otro, la inmensa mayoría de la gente, artistas, empresas pequeñas, trabajadores, viviendo como dependientes precarios en un feudo digital de otro. Y esto nos deja con un pensamiento profundamente provocativo para cerrar el análisis de hoy. Un reto para pensar en los próximos años. Hoy, las grandes corporaciones de inteligencia artificial están construyendo, en silencio, los ferrocarriles cognitivos y los sistemas operativos del futuro. Sabemos históricamente que la intervención contra IBM en el 69 nos regaló la floreciente industria del software y del Internet moderno. Si esa poda institucional fue tan vital, la gran pregunta es, ¿quién está dispuesto hoy a enfrentarse a la complejidad de los nuevos monopolios de inteligencia artificial antes de que el cemento se seque?
Es la pregunta del millón. Y para cualquiera que note que su propia industria está siendo plataformizada en este instante, esto ya no es teórico, es de pura supervivencia. Estamos exigiendo activamente un ecosistema descentralizado y con reglas neutrales. O estamos, casi sin darnos cuenta, aceptando convertirnos en simples inquilinos digitales pagando un tributo perpetuo. Es un riesgo muy real. Al inicio describíamos esa inmensa prensa hidráulica del anuncio, bajando para aplastar siglos de arte y de causa humano hasta dejar una sola pantalla controlada por una entidad central. El verdadero desafío generacional es asegurar, mediante el equilibrio estructural, que esa prensa no termine aplastando nuestra propia prosperidad futura sin que nos demos cuenta. Nos despedimos aquí. Para toda la gente que nos sigue, sigan cuestionando las narrativas y analizando las estructuras de poder que nos rodean. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda. En la primavera de 2024, un anuncio representaba las herramientas de libros de logros humanos, tocadores de discos y piano vertical aplanados lentamente por una gigantesca prensa industrial. Al final, el espectáculo de la creatividad humana se redujo a una sola tableta fina. Estaba destinado a mostrar un producto, pero resonó como una verdad distópica. A medida que aumentamos la humanidad, al mismo tiempo marginamos a los seres humanos reales. Vivimos en un momento en el que la experiencia humana se ha transformado. Nuestros dispositivos, dotados de inteligencia, han pasado de ser asistentes a protagonistas principales, empujando cada vez más a quienes los usamos a un segundo plano. Esta reemplazabilidad se está convirtiendo en una realidad comercial. Cuando Scarlett Johansson rechazó licenciar su voz a una empresa de IA, se reportó que igualmente lanzaron una réplica. Incluso aquellos que controlan su legado encuentran que el agarre se desliza. El golfista Jack Nicklaus vendió los derechos de su imagen solo para ver una versión de IA de sí mismo llamada Digital Jack, operada por una firma que ya no puede influir. Incluso las celebridades más destacadas son tratadas como datos reemplazables. Esta marginación tecnológica refleja una marginación económica más amplia. Muchos jóvenes trabajan arduamente, se gradúan y descubren que no pueden costear una vivienda adecuada, temiendo ser la primera generación peor que sus padres. Mientras gran parte de la población duda del futuro, las empresas tecnológicas se han aventurado en un espacio ilimitado de ganancias constantes. En los años 2000, el sentimiento era completamente opuesto. Se vivía un notable optimismo que veía Internet como una herramienta para interconectar y democratizar globalmente. Los defensores prometieron que el pequeño era el nuevo grande. Imaginaron un mundo donde pequeñas startups podrían usar la fábrica y la distribución de otra persona para vender a todo el planeta, permitiendo finalmente a los creadores individuales superar a las corporaciones sin cara. En cambio, un puñado de propietarios tomaron la parte del león del nuevo dinero en efectivo. Mientras que el público esperaba una amplia difusión de la prosperidad, en cambio, hemos visto un aumento de la autocracia y una concentración de riqueza que ha dejado al pequeño más dependiente que nunca. Nos perdimos esta trayectoria porque no entendíamos el tipo específico de poder que estas compañías estaban construyendo. No eran solo minoristas o proveedores de servicios. Estaban operando como los catalizadores económicos ascendentes de nuestro tiempo. Todas las civilizaciones han requerido espacios especializados para facilitar el comercio y el habla. En la antigua Grecia, la célebre ágora era el núcleo indispensable que albergaba desde ceremonias religiosas hasta debates gubernamentales. Esta es la base de la plataforma, una estructura que reúne a dos o más grupos para interactuar al tiempo que reduce el costo de hacerlo. Ya sea un bazar de Oriente Medio o una bolsa de valores moderna, la plataforma alberga la actividad de otros. Estos espacios poseen un poder catalítico. No producen los bienes ellos mismos. En cambio, inician y aceleran las transacciones de todos los demás. Proporcionan la forma plana donde los compradores y vendedores se reúnen, tomando una participación en la energía que ayudan a liberar. Para entender cómo las plataformas tecnológicas utilizaron esta lógica antigua para conquistar la economía moderna, tenemos que mirar las tres barreras específicas que desmontan para hacerse inevitables. La primera es la coincidencia. Un productor individual a menudo crea un superávit, como un higuero que da más fruto de lo que una familia puede comer. Sin un mercado, ese producto adicional a menudo simplemente se pudre. La plataforma resuelve esto conectando instantáneamente ese excedente a los compradores que lo están buscando. La segunda barrera es el miedo a ser engañado. Los compradores a menudo dudan en comprar cosas como coches usados o equipos especializados porque no conocen la calidad subyacente.
Las plataformas utilizan sistemas de revisión y requisitos de divulgación para mitigar este miedo, despejando el camino para que una transacción ocurra. En tercer lugar, las plataformas reducen la escala necesaria para hacer negocios. Una pequeña empresa que vende nada más que teléfonos en forma de plátano puede acceder de repente a la distribución global. Al proporcionar la infraestructura, los canales digitales y los ferrocarriles, la plataforma permite que las operaciones más pequeñas actúen como gigantes. Al resolver perfectamente estas fricciones, la plataforma se convierte en una utilidad innegable. Crea una gravedad irresistible que atrae tanto a compradores como a vendedores, hasta que toda la industria está alojada dentro de sus muros. Este es el peso de los efectos de la red. Una vez que una plataforma como Facebook o Amazon tiene a todos en ella, salir se convierte en una forma de exilio económico o social. Una vez que una plataforma se vuelve esencial e inevitable, su enfoque cambia. Deja de simplemente activar la actividad y comienza a refinar sus métodos de extracción. Ya que los usuarios no pueden escoger, el anfitrión se dedica a extraer más datos, atención y beneficios de todos. Los servicios gratuitos y comodidades que usamos son trampas de una máquina de extracción ampliamente sofisticada. Hemos desarrollado una economía donde las herramientas cruciales concentran riqueza en el núcleo, alejándola del mercado más amplio. Nos movemos hacia una economía de dos clases: extractores y empresas o consumidores dependientes. Esto es más que una tendencia tecnológica, es una barrera blindada entre los que tienen y los que no. Algunos líderes tecnológicos como OpenAI Sam Altman piensan que este problema se resolverá solo con el tiempo. Altman sostiene que la IA avanzada podría acabar con la desigualdad, esperando que una IA general elimine la pobreza. La historia nos da una imagen más realista. Mientras que el arado aumentó productividad, el gin de algodón, al reforzar la esclavitud en las plantaciones, empeoró la situación. La tecnología nunca es neutral. Refleja el poder económico de quien lo posee. No podemos asumir que un futuro mejor llegará por sí solo. Si queremos una economía que funcione para más personas, tenemos que diseñarla activamente. La tradición estadounidense, diseñada por James Madison, está fundada en una desconfianza hacia el poder sin control. La Constitución no supone que el poder se disipe naturalmente. La divide y equilibra activamente para prevenir los peligros de la tiranía. Es común pensar que este tipo de equilibrio no tiene lugar en el mundo brutal y impulsado por la ganancia del comercio moderno. Mira la Liga Nacional de Fútbol. Es una institución sin perdón comercial que pone el equilibrio estructural en su núcleo. La NFL sabe que los equipos en ciudades gigantes y ricas como Nueva York podrían fácilmente superar a todos los demás, lo que conduciría a una liga de ganadores y perdedores perpetuos. Para evitar esto, la liga utiliza reglas duras, límites salariales, órdenes de borrador e incluso el reparto de ingresos para garantizar que un equipo en una ciudad más pequeña como Kansas City pueda competir en pie de igualdad. Estas reglas no obstaculizan el éxito de la liga. Es la razón por la que la NFL es la liga deportiva más valiosa del mundo. Prueba que la equidad y el crecimiento no son incompatibles. Los sistemas más equitativos y equilibrados son en realidad más ricos a largo plazo. Tenemos que aplicar esta misma lógica madisoniana a los gigantes tecnológicos. Eso significa seguir políticas antimonopolio fuertes y establecer estrictas reglas de neutralidad para las plataformas para garantizar que sirvan a la economía en general. El objetivo es preservar el florecimiento que las plataformas catalizan mientras evitan que extraigan demasiado de todos los demás. Necesitamos una estructura y arquitectura de igualdad que coincida con nuestra realidad tecnológica actual. Por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de crear una prosperidad sostenible y feliz para todos. Nuestro desafío es dejar que nuestras herramientas nos marginen y, en cambio, construir reglas que permitan a todos compartir la riqueza que crean.